Muy buenas, soy Jesús Ambel, el actual presidente del Ateneo de Granada y agradezco mucho a los medios la atención que nos están prestando en esta edición que hace la número 13 de Poesía en el Jardín, que no sería posible sin el apoyo decidido del Centro Andaluz de las Letras, con Justo Navarro al frente, Centro Andaluz de las Letras, de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Junta de Andalucía. Tampoco sería posible sin la Universidad de Granada, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, sin el apoyo también del propio Ayuntamiento de Granada, que nos presta esta sede nueva, y es nueva porque la sede antigua se nos quedó pequeña, dada la demanda que este tipo de actos culturales tiene en la ciudad, y decidimos venirnos aquí donde tiene más cabida, pero tanto es así que hemos decidido ampliar. Sobre las 200 plazas que teníamos, vamos a ampliar en un gesto que honra a Justo Navarro 100 plazas más, de manera que el público en general tenga efectivamente la posibilidad de venir a estas veladas de música y de poesía. Buenos días, soy Álvaro Salvador, el coordinador del ciclo Poesía en el Jardín, y quería hablarles de la edición de este año, que es la 13ª edición, y que la hemos dedicado a conmemorar el 40 aniversario del movimiento poético granadino que se llamó La Otra Sentimentalidad. Bueno, creemos que merece la pena hacer esta conmemoración porque digamos que este movimiento significó mucho para la poesía española de finales del siglo XX. Fue, digamos, un verdadero revulsivo en las dos últimas décadas del siglo XX, influyendo mucho a, digamos, una tendencia que se generalizó después como, digamos, como dominante, han dicho un poco los críticos, en la poesía española, que fue la poesía de la experiencia. Nosotros, a comienzos de los años 80, bajo la tutela del profesor Juan Carlos Rodríguez, fundamentalmente, pues iniciamos un movimiento inspirado digamos, en el marxismo teórico por una parte, pero también en ciertas concepciones poéticas que habían hecho grandes maestros de la poesía española, como por ejemplo don Antonio Machado y su concepto de la nueva sentimentalidad, que nosotros quisimos llevar un poco hasta el límite, dando un paso más, y por eso fue denominarla Otra Sentimentalidad. Digamos que la idea fundamental, que de algún modo todavía hoy está bastante viva en los poetas que entonces formamos parte del movimiento, era la de hacer una poesía histórica que fuera acorde con el momento que se vivía, ¿no? Es decir, que digamos, tanto los sentimientos, las preocupaciones, las problemáticas conscientes como las inconscientes, las procurase reflejar en los versos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una lírica que tuvo bastante aceptación, bastante éxito, que lo ha tenido a lo largo de los años hasta hoy mismo, porque no hay más que ver la trayectoria de Ángeles Mora, que va a ser la que va a abrir este ciclo, con su actuación con su hija Cristina Mora y con el músico Moisés Sánchez, que es un músico extraordinario, compositor e instrumentista. Y como sabemos, pues Ángeles Mora acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, el Premio de la Crítica Nacional, el Premio de la Crítica de Andalucía. Es decir, que de algún modo, aunque los premios pueden ser discutibles, pero de algún modo ratifican también la importancia de este grupo, ¿no? Porque también
Luis García Montero tiene esos mismos premios, ¿no? Y bueno, los demás integrantes pues tienen el prestigio que tiene, por ejemplo, entre la gente joven, entre los lectores jóvenes y los poetas jóvenes, Javier Gea, Teresa Gómez, que ha significado un suceso tardío pero muy importante también. Es decir, que digamos que la justificación de este homenaje está también en la actualidad y en la vigencia de ese discurso poético. Bueno, el programa, pues como ya se ha difundido, es primero, como he dicho, con la actuación el día 5 de Ángeles Mora, y el día 12 viene Francisco Díaz de Castro, que va a actuar junto con nuestro músico saxofonista Arturo Cid, porque bueno, el último libro de Paco es un libro dedicado al jazz y a las canciones jazzísticas clásicas, y entonces pues nos ha parecido que sería, digamos, un maridaje muy interesante entre ellos dos. Paco viene no solamente porque su poética es muy parecida a la de la otra sentimentalidad, sino también porque ha sido un crítico importante que ha estudiado los principales libros de los miembros de este grupo y ha contribuido a difundirlos también. De hecho, él en 2003 hizo la primera reedición crítica que se hizo de la famosa antología que se publica en el año 1983, ¿no? Hace ahora 40 años, y que también se ha reeditado ahora, la ha reeditado la editorial Elenbé. Luego vendrá el día 19 Benjamín Prado, que Benjamín Prado fue también uno de los miembros que se unió al grupo en una segunda jornada, podemos decir, un poco más joven que la mayoría de nosotros. Y bueno, en principio él publicó en Maillot Amarillo su primer libro, y en esos primeros años, en fin, el primer lustro de los años 80, él estuvo siempre muy cerca de nosotros, tanto aquí en Granada como en Madrid, como en las distintas actuaciones que teníamos por toda Andalucía, acompañando a Rafael Alberti muchas veces, en fin, que ha sido, digamos, un protagonista también de aquella historia, de aquel movimiento, ¿no? Y hemos pensado que una mezcla explosiva sería la de unirlo a Juan Pinilla, al cantador, y a David Caro, que es un guitarrista fantástico, maravilloso. Y luego el último día pues haremos un festival, digamos, con varios poetas, con Antonio Jiménez Millán, con Teresa Gómez, con Luis García Montero, conmigo mismo, y con unos músicos que son especialistas en musicar poesía y que han hecho ya muchas adaptaciones de nuestros poemas, incluso tienen espectáculos en donde los incluyen, que son Rafa Mora, Moncho Otero, Juan Antonio Loro y Manu Clavijo. Entonces, bueno, ese es, digamos, el programa en su totalidad. Nuestros abuelos tienen la tez morena arrugada de tanto trabajar para levantar tierras extrañas. Por pelo Sierra Morena, guarida de bandoleros que robaban a los ricos para repartirlo entre el pueblo. Andaluces emigrados levantaron vuestra gente con el cuerpo casi helado, pero el corazón caliente. Andalucía.